Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Queremos hacer un llamado a nivel de sociedad para decirles es hora también de que como sociedad nos posicionemos frente a lo que estamos viviendo. El género y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias. Quien da palabra, al menos en su momento, a las mujeres es Freud. Hoy por hoy tenemos a unos colectivos y a unas agrupaciones LGBT no muy sensibilizadas con el tema de las mujeres. ¿Qué tal? Muy buenos días. En este miércoles 6 de junio del 2018 estamos iniciando Estereotipas. Yo soy Karen Garita y les comento que esta es nuestra edición número 143. El programa de Estereotipas está promovido por la Maestría de Género y Desarrollo de la Flaxo y el día de hoy contamos con una invitada muy especial, es Paola Mera Zambrano, quien nos va a comentar algunas cosas respecto de las mujeres en el sistema de justicia. Paola Mera es ahora secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y bueno, también antes ha estado participando como directora nacional de Violencia Intrafamiliar y Género del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. También ha sido asesora de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de la Ley de Violencia de Género contra las Mujeres en la Asamblea Nacional y bueno, un montón de otras actividades que has llevado a cabo, Paola. Bienvenida a Estereotipas. Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias por la apertura, por el espacio y bueno, aquí siempre a las órdenes del Consejo también como mecanismo especializado de género. Digamos, estamos dispuestas a trabajar tanto con las instituciones como la sociedad civil para todo lo que tenga que ver en la reducción de las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y para las personas LGBT también. Sí, eso es muy, muy importante. Y bueno, antes de comenzar esta conversación acerca de algunos nudos críticos dentro del sistema de justicia para las mujeres, les recuerdo que estamos transmitiendo este programa por nuestra plataforma que es www.flaxoradio.es y también pueden seguirnos por nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como @flaxoradio y @flaxoradioecuador. Y bueno, un poco para dar el contexto previo a esta conversación, me gustaría conversar, que ya habíamos retomado, más bien estamos retomando un tema que habíamos tomado hace unas semanas con el caso de la vulneración de las mujeres en el sistema jurídico. Entonces conversábamos un poco alrededor del tema de la manada de España, en el que, bueno, hubo una suerte de violencia e intimidación hacia una joven madrileña de unos 19 años que fue agredida por 5 hombres en un hostal. Y bueno, esto nos remite, digamos, a preguntarnos, bueno, ella también, el caso es como desestimado, no sé si estoy usando la palabra adecuada, pero sí, bueno, se queda como en injusticia, digamos, y eso nos hace pensar qué pasa con los jueces, qué pasa con esto del consentimiento, qué pasa con la violencia y la intimidación, no son parte o sea, como pruebas fehacientes de que hay todavía un sistema de violencia en el que todavía una suerte de negligencias jurídicas permiten que haya una serie de injusticias hacia las mujeres. Entonces, bueno, eso nos remitió después a hacer un programa del caso de Verónica Ocaña, donde también nos planteábamos que la manada no solo está en España, sino también en Ecuador, que también surgieron una serie de negligencias jurídicas alrededor del caso en el que se dicta sobreseimiento hacia estos 3 agresores, digamos, de Verónica. Y entonces nos empezamos a pensar también y a replantear la importancia de hablar sobre algunas vulneraciones de las mujeres en el sistema judicial. Entonces, ese ha sido como el objetivo también de traerte acá, Paola, para conversar un poco sobre qué está pasando con la violencia psicológica, con cómo proteger también a las víctimas, cuáles son las contravenciones que hay también en el sistema judicial. Entonces, te cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, Karen. Yo creo que con todo el preámbulo que me has dado y con todo el preámbulo de historia, digamos,
machista en la cual hemos vivido las mujeres y de subordinación, digamos, creo que los retos y los avances dentro del sistema judicial bajo una perspectiva de género son enormes. O sea, primero comenzando que resulta bastante desconocido para las mujeres y bastante complejo para la mayoría de las mujeres, de ciudadanos y ciudadanas en general, poder saber sobre lo que se trata el sistema de justicia, pero más aún tener como el acercamiento que tienes por primera vez a un lugar en donde ya como víctima te es difícil hablar. Pero más difícil aún resulta cuando la persona que está del otro lado del escritorio no te entiende o a la final no hay alguien especializado o no atiende desde una lógica especializada para atender adecuadamente, con un lenguaje simple, con un tema amigable. O sea, desde ahí ya es como pasas, o sea, tienes esa barrera para que las mujeres denuncien, por ejemplo, el tema de violencia de género que viven o que han sido agredidas. Entonces creo que desde allí el reto, o uno de los primeros retos que pongo, digamos, en la mesa es el tema de trabajar en una formación continua de funcionarios y funcionarias, servidores y servidoras públicas que atienden a las mujeres víctimas de violencia desde esta lógica, desde esta perspectiva de género. Porque lo que normalmente pasa es que como hemos estado viviendo desde un sistema patriarcal y machista, nosotras también nos han educado así. Uh-huh. Entonces, frente a eso, digamos, cambiar esas lógicas y cambiar los patrones socioculturales de todos y de todas es como de largo aliento. Y si es que no has cambiado eso, si no tienes la lógica feminista, digamos, para atender a estas mujeres, siempre vas a seguir perpetuando la violencia desde donde estás, desde el servicio en que das. Entonces no vas a ser amigable, no vas a ser amorosa a la final con esta persona que necesita a la final una atención especializada por haber sido víctima de violencia. Entonces ahí es un punto. Hemos sí logrado tener avances en el aspecto normativo. Desde el 2014 contamos con un Código Orgánico Integral Penal en donde ya habla sobre el tema de la tipificación de las violencias, pero también la visibilización de los femicidios, ¿no? Como un tipo de como un delito y un tipo de violencia. Y frente a eso, digamos, era necesario trascender también más allá de la judicialización de la violencia. Creo que con el COIP y antes con la Ley 103 lo que veíamos era que las mujeres tenías, digamos, acciones que desde el Estado y desde la función judicial se aplicaban una vez que las mujeres denunciaban. Uh-huh. Sin embargo, si las mujeres no denunciaban, para el Estado era totalmente invisibilizada esa mujer víctima de violencia. Entonces, como no denuncia, no tengo que atender. Claro. Entonces, allí, digamos, y desde el trabajo, desde las organizaciones, obviamente un apoyo político y de voluntad política de las altas autoridades, como del propio presidente, en elevar esto a la solicitud de una aprobación de una ley específica para el tema de las violencias, ha hecho, digamos, que en el imaginario, al menos de las instituciones, tengamos que trabajar, y sobre todo del Ejecutivo, poder plantearnos como servicios especializados más allá de la denuncia, sino que veamos a la protección de las mujeres víctimas de violencia desde una mirada más administrativa y sin que medie un tema de denuncia. Entonces a eso viene, digamos, también el tema de la aprobación de la ley. ¿Cuáles podrían ser algunas medidas cautelares para la prevención también o sea, por ejemplo, yo estuve como investigando un poco, dice, bueno, hay que hacer una presunción pro víctima y tener un sistema que contenga, digamos, a esa mujer que está o sea, siendo violentada. Pienso, por ejemplo, en la violencia doméstica, uh-huh, que a veces van y denuncian, pero siguen viviendo con el agresor. Entonces, ¿cómo se protege a una mujer que está sufriendo violencia doméstica dentro de su propio espacio o su casa, que debería ser un lugar seguro? A ver, ahí yo creo que también es un tema de no solo ver, por eso te decía que hay que ver el tema de la violencia más allá de la judicialización, y uno de los puntos es trabajar en el tema de la prevención. Uh-huh. Yo creo que la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia marca como un hito claro, tal cual, porque habla de una ley para prevenir y erradicar. Uh-huh. Entonces el tema de la prevención viene a ser como una fase o como un ámbito muy importante dentro de la ley, porque es necesario cambiar las lógicas y los patrones socioculturales.
Y, digamos, si tú ves un hilo conductor que tiene la ley, es el tema, por ejemplo, del fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. Sé que no es la única herramienta que podemos tener, sé que es un tema que debe ir más allá de lo económico, porque también en las lógicas capitalistas hay discriminación hacia las mujeres. Pero en todo caso hay una herramienta que ayuda, digamos, a salir de las mujeres del círculo de la violencia o a no entrar, a tener más un poco de empoderamiento. Muchas mujeres se quedan, digamos, en ese círculo de la violencia, porque a la final dependen de un hombre que le dé el alimento a sus hijos, que pague la casa, etcétera. O sea, que provea, digamos, del hogar, ¿no? Entonces, de allí, digamos, las políticas públicas tienen que estar ligadas. La ley lo dice desde el ámbito de la prevención hasta el ámbito de la reparación, un tema muy importante que es el tema de la autonomía económica. Pero más allá de eso, digamos, hay que también como cambiar las lógicas culturales, y esto, digamos, es un tema de corresponsabilidad de todos y de todas, más allá de ser Estado, ustedes como academia, desde esta radio, desde la ciudadanía, digamos, todas y todos y todas tenemos como la responsabilidad de ello, ¿no? De poder ir cambiando nuestros imaginarios y haciendo que a la final los micromachismos que los tenemos impregnados y en cualquier ámbito los podamos erradicar, ¿no? Sí, y fíjate que esto me remite a lo que decíamos al principio, o lo que comentabas al principio, que hace falta una formación continua con una perspectiva de género de manera transversal, ¿no? No solo para los operadores de justicia, sino para la sociedad en general. Por esto me remite también, por ejemplo, en el caso de Verónica, ella denuncia una serie de negligencias por parte de la fiscalía, por parte también de los médicos. Entonces sí hay como ciertos operadores de justicia o que son mediadores también, o son medios o sea, para recabar pruebas, ¿no? Son peritajes y todo lo que implica, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una víctima, no me encanta la palabra, pero una víctima pasa por esta serie de negligencias? ¿Puede seguir un proceso fiscal al juez o a la fiscalía misma? O sea, ¿cómo se puede proteger ante un sistema que todavía maneja, no de manera general, pero sí se refleja en la denuncia de, por ejemplo, de Verónica, una serie de negligencias y de representaciones culturales bastante patriarcales y machistas todavía? A ver, a la final, como te decía antes, el tema de la sensibilización y de la capacitación tiene que ser continua, pero a la final, digamos, las medidas que debemos tomar, no solo las instituciones, sino todos y todas, es como desmontar las construcciones de estas sociopatriarcales, porque a la final el imaginario está en todos y se reproduce en todo lado. O sea, en algún momento, bueno, no ahora que estuvo Rita en estas jornadas feministas, pero ella habla de esta pedagogía de la crueldad, y frente a eso lo que a ella nos remite, o al menos a mí me dejó pensando, es que a la final todos los ámbitos en donde nos encontramos todo siempre hacen que te pedagogicen frente a la violencia y que seas impávido ante lo que pasa, ¿no? Entonces ahí yo creo que el desmontar estos imaginarios es un desafío que tenemos todos y todas, pero a la final en las estructuras están. Entonces los operadores de justicia no están exentos de trabajar bajo esa lógica, y todos y todas, digamos, no estamos exentos, ¿no? Pero a la final, yo creo que por eso mismo hay esta ley para prevenir y erradicar. Yo creo que una víctima, digamos, y no quiero con esto también hacer que las mujeres, o sea, hacer como que la ley sea un doble filo. O sea, no es que dejen de denunciar, pero al menos con las medidas administrativas que desde la ley de erradicación, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, puedan tener un cierto empoderamiento a partir de las medidas administrativas de protección que le puedan dar, para que pueda tener, digamos, un poco de autonomía, de empoderamiento, de autorizarse ella y que la autoricemos todas a que ella pueda tener la capacidad de denunciar. O sea, creo que el momento en que tú das una medida de protección, tú ya estás administrativa de protección, tú ya estás reconstruyendo su proyecto de vida. Y frente a ese proyecto de vida, las instituciones tienen que darse cuenta que la mujer tiene sus tiempos también para denunciar. Entonces, lo que hay que hacer es que a partir de esto
pueda tener como el empoderamiento, pueda decir y verse más allá de una víctima, sino como una sobreviviente. Mucho hablamos de la asamblea en hablar de sobrevivientes y no de víctimas, porque también el hablar de víctimas te deja como la etiqueta en la frente, y ese es un tema de estigmatización también, ¿no? De revictimización. Claro. Entonces, el hablar de sobrevivientes ya también es un tema de empoderamiento simbólico, que le dices, tú sobreviviste a la violencia, y frente a eso, el Estado o las instituciones están allí para darte medidas de protección, y frente a ese empoderamiento que puedas tener en ese transcurso, puedas denunciar al agresor. Entonces, ahí es cuando las dos, el código y la ley, se concatenan para que puedas darle a esta mujer, más allá de que denuncie o no, o sí logre denunciar, y que esta persona tenga, digamos, su sanción, es que puedas, digamos, restaurar el proyecto de vida de las mujeres y de las víctimas indirectas que a la final están allí, ¿no? A eso nos referimos cuando se habla, por ejemplo, de la reparación integral desde ¿o cómo se piensa eso? Porque realmente tampoco me queda muy claro, no sé si para el resto también de nuestra audiencia lo ve así, pero ¿a qué nos referimos entonces cuando se habla de una reparación integral? ¿Cómo se aplica? ¿Qué es entonces? Porque me parece que, o sea, claramente podemos identificar algunas necesidades de desmontar los lenguajes, las representaciones culturales que hay, por ejemplo, en esto que me gustó mucho cómo lo planteas desde la víctima, porque a veces parece que es alguien pasivo, que recibe la violencia, pero realmente es un agente también para sí misma o para sí mismo, ¿no? Pero entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una reparación integral? A ver, cuando nosotros estábamos, y esto te cuento desde mi experiencia en la asamblea, para mí siempre el tema, bueno, como asesora, era siempre ver el tema de, al momento en que tú estás protegiendo a la mujer sobreviviente, tú estás dando medidas administrativas, tú de alguna manera ya estás reparando o ya estás restaurando el proyecto de vida. El tema de reparación integral siempre viene desde un lenguaje de derechos de los abogados, en que la reparación es una vez que haya sentencia. Y sí, o sea, la reparación constituye, digamos, en estos mecanismos judiciales y administrativos que a la final te ayudan a la restitución de los derechos de la víctima, o en su medida, o en la medida de lo posible, para que esta, de alguna manera, o la mujer o la persona, digamos, pueda volver a su estado anterior. Pero repensando, digamos, desde el tema de la violencia, una mujer nunca va a volver a la anterior, porque capaz y también fue víctima de violencia. La cosa es, o el objetivo es hacer que su proyecto de vida no tenga nada que ver en términos de violencia. Entonces, desde allí, digamos, marca un proceso importante en el tema de la ley, que al momento en que tú dictas una medida administrativa de protección integral, tú ya estás restaurando el proyecto de vida. Al momento en que esta mujer denuncia, hay una reparación integral, y como te digo, va desde el tema, o sea, hay muchas maneras, muchos mecanismos, tanto judiciales como administrativos, en la que puedes pedir como las disculpas públicas, la satisfacción, la garantía de no repetición, tema económico, patrimonial, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, digamos, la ley también lo importante, digamos, del tema de la reparación integral y que concatena entre el Código Orgánico Integral Penal y la ley, es que esta ley, por un lado, dictamina o solicita, digamos, a las instituciones, dictamina, digamos, que hayan acciones afirmativas frente a la reparación integral. Y que es eso, digamos, desde el ámbito totalmente técnico, es que las instituciones puedan tener, digamos, bajo el marco de la universalización de los servicios, la mujer no tenga que esperar a que si le dictan una reparación el día de hoy, a esperar 100 días después, o un año después, o 5 años después a que le reparen, sino que ella sea prioritaria en la reparación en cuanto a la medida que se le dictó para la reparación. Entonces esa, digamos, es un plus de la reparación. Y bueno, y ahí también, digamos, hay, o sea, esa yo creo que es como lo más importante, o lo que yo rescataría de la parte de la ley orgánica integral para prevenir y erradicar el tema de que hayan acciones afirmativas para que la mujer no tenga que esperar, digamos. Claro, porque digamos que todo este proceso burocrático es también una suerte de violencia institucional, o sea, 5 años. Así es.
por ejemplo, lo que pasó ahora, 6 años, 7 años tardaron, por ejemplo, en dictaminar también el caso de Satia, es un montón de tiempo. O sea, bueno, siempre hay como una disputa, ¿no? Y que son peleas que a veces se pueden ganar o no. Pero sí es como importante también hablar justo de estos avances que hay. Y quería preguntarte también respecto de la violencia psicológica, que parece que no es tan, o sea, hay algunas estadísticas que ahora no tengo en este momento, pero que son muy comunes y que parece que no son tan tomadas en cuenta a la hora de hacer peritajes. O sea, una de las cosas que nos decía Verónica es como no me ven destruida mentalmente, no pareciera que me pasa nada, pero sí me pasa. Entonces, ¿cómo se puede hacer también, tener algunas medidas cautelares respecto de este tipo de violencias que son denunciadas por las mujeres? O sea, yo creo que lo mismo que le pasó a Verónica, le pasó a la chica en España, ¿no? Claro. Y es que a la final todos medimos el nivel de violencia o el nivel de la afectación de la violencia hacia las mujeres en cómo posteriormente llevamos nuestras vidas. O sea, a la final no vamos a tener esta etiqueta de víctimas para siempre. En todo caso, o sea, a la final nosotras desde el autocuidado que podamos tener con nosotras mismas vamos a propender, digamos, a restituir nuestra vida a lo que era. Entonces, claro, el tema de la violencia psicológica, sí, eso cuando se presentaba en la asamblea, todo el cambio que tenían que hacer en el COIP para que pueda haber, digamos, como acciones mucho más específicas para que se puedan dictaminar sentencia, porque era como un tema de, o sea, yo tampoco ahorita tengo la estadística, pero en todo caso era muy grande la brecha en términos de las denuncias que habían respecto a violencia y las que habían llegado a un término de sentencia por violencia psicológica. Entonces ahí en términos de este proceso de cambio a nivel normativo sí se hace la disposición, una disposición transitoria en la ley de violencias para que haya todo este cambio en el COIP también. El desafío para mí, sigue siendo un tema de prevención y sigue siendo un tema de deconstrucción de los patrones socioculturales, sigue siendo un tema de corresponsabilidad, viendo más allá de las instituciones. O sea, yo creo que allí todas y todos, desde cualquier ámbito, tenemos que hacer, o sea, primero tenemos que tener una formación continua, ser como sensibles al tema, porque también para mí uno de los temas que hablo también de la formación continua, no tiene que ser solo, o sea, yo puedo estar formada en el tema de violencia, pero si no soy sensible frente a la víctima, claro, da igual que estés formado, ¿no? Entonces, tiene que ser un proceso tanto de formación como de sensibilización al respecto de cómo tratar con mujeres víctimas de violencia. Entonces, ahí es como importante. En el tema de la violencia psicológica, creo que es lo mismo. O sea, es una deconstrucción que tenemos que hacer en nuestros paradigmas para decir, o sea, no tengo que estar ahí como un trapo en la esquina para decir que estoy mal porque soy violentada. O sea, a la final también hay que ir cambiando esas... Como esas representaciones. Las representaciones. Hay que desaprender un poco el derecho y reconfigurarlo, me parece. Sí. Y fíjate que, bueno, esto ya, o sea, son cosas más institucionales y también de la sociedad civil, pero también, y hablando un poco respecto de esto, de quién se autoriza a hacer qué, hay grupos de hombres, ¿verdad?, que se autorizan también a transgredir, a violentar, y todavía eso es como una lucha constante que hay que estar como pendientes, pero también hay ese problema, ¿no? O sea, se pueden hacer toda una serie de protecciones para las mujeres en el sistema, digamos, de judicial, pero todavía existen estas autorizaciones masculinas y patriarcales de transgredir y de violentar. Entonces es otro problema que está ahí a la orden del día. Entonces, o sea, eso es en todas partes. O sea, por ejemplo, ahora que llegué al Consejo para la Igualdad de Género, me encuentro con el tema del reglamento, por ejemplo, para consejeros y consejeras, en donde uno de los puntos que, digamos, estamos trabajando para un cambio es que en el tema de consejeros hay personas que no son sujetas de protección de la ley. Entonces ahí hay como que trabajar, o sea, el imaginario del tema del patriarcado y del machismo también se da en las estructuras institucionales, en donde tú dices, hay que haber representantes de hombres, mujeres y personas LGBT, pero un hombre allí no es un sujeto de protección de la ley.
porque no está, digamos, o sea, ellos no están siendo violentados por un tema de violencia de género, o al menos desde el Consejo Nacional para la Igualdad estamos propendiendo y estamos garantizando los derechos de las mujeres por una realidad histórica, digamos, que hemos vivido de discriminación, de subordinación, ya no sé cómo subordinación y de las personas, sí, sí, y de las personas LGBT. Tú no encuentras, por ejemplo, a un mestizo siendo parte del representante de pueblos y nacionalidades. Tú no encuentras un representante adulto en los consejos nacionales para intergeneracional. Pero ¿por qué en el Consejo Nacional para la Igualdad de Género tenemos el representante de un hombre? Entonces, allí también ves cómo estas lógicas institucionales dan, o sea, se expresan lo que claramente acabas de decir. Entonces, ese es un tema que el Consejo lo está llevando a cabo y es como hay que hacer cambios. Claro. Y hay que hacer cambios en ese tipo de cosas y en cosas fundamentales que no podemos seguir en eso. O sea, es como hay que trabajar el tema de las masculinidades, sí, y de las masculinidades no violentas, sí. Pero a la final, quienes tienen que estar representados en el Consejo son hombres y mujeres, son mujeres, hombres gays, hombres transmasculinos, o sea, la población LGBT básicamente, pero un hombre heterosexual ahí es como, no es sujeto, ¿no? Entonces hay que también ver esos temas que van más de estructura y que parecen como, sí, o sea, es como, parecen normal que estén allí. Claro. Cuando tú ves yo he hablado con los secretarios técnicos de las otras, porque tenemos reuniones cada 15 días, y uno de los primeros puntos que puse ahí es como, ¿ustedes tienen representantes mestizos? ¿Tienen representantes adultos en sus como consejeros? Y es como, no, es porque el Consejo de Género lo tiene. Claro. Y es muy, o sea, es como, eso hay que trabajarlo, ¿no? Muy bien, sí, es todo un tema. Entonces, para ir recapitulando y cerrando también el tema de hoy, es como importante revisar, observar esta formación continua bajo una perspectiva de género, pero que genere sensibilidad también, trascender la judicialización de la violencia, retomar el tema de la prevención como un avance también por parte de la ley, y este tema de las acciones afirmativas para la reparación integral, ¿cierto? Así es, lo has dicho clarísimo. Sí, es que la verdad es todo un tema que a veces no siempre estamos como anoticiadas o anoticiados todos, porque a veces hay un lenguaje complejo, porque a veces decimos, bueno, que las instituciones se encarguen, pero todavía hay una serie de responsabilidades por parte de la sociedad civil, académica, etcétera. O sea, hay gran responsabilidad por parte del Estado y en este caso del Consejo Nacional para la Igualdad de Género de hacer que esta ley pueda conocerla las mujeres, claro. Pueda saber que esta ley es un instrumento para que ellas puedan tener propender a un proyecto de vida en la que ellas se sienten a gusto, en las que ellas, o sea, bajo el derecho a una vida libre de violencia. Entonces es como ver este mecanismo, o sea, ver esta ley, el reglamento de la ley como herramientas útiles, no solo para las instituciones, porque no es así, o sea, las leyes para nosotras las ciudadanas que vivimos todos los días violencias. La violencia de género está en todas partes, entonces es como, y a la final la ley tipifica, digamos, algunos tipos de violencia, que luego propenderemos también a trabajarlo desde un ámbito penal, pero en todo caso, en el ámbito administrativo, ya hay varias leyes. Ahora, por ejemplo, con el tema de las elecciones que se vienen seccionales de 2019, desde el Consejo estamos trabajando en acciones muy puntuales, por ejemplo, como tener una guía, un manual sobre cómo las juntas cantonales de protección de derechos tienen que dictar medidas para mujeres que han sido violentadas por un tipo de violencia política, por ejemplo, ya que ahora se van a dar, o sea, va a esto a efervescer en estos tiempos de campaña electoral. Claro. Entonces, esa es una. Otro, el tipo de violencia gineco-obstétrica, claro. También es tipos que todavía tú en la ley ves solo medidas administrativas para el tema de violencia intrafamiliar, pero estos otros tipos de violencia quedan como al imaginario o a la imaginación y a la creatividad de las juntas. Pero nosotros como consejo, digamos, estamos, digamos, pendientes de sacar estas pautas para que las juntas cantonales, las tendencias políticas puedan saber cómo, digamos, dictar una medida o otorgar una medida en este tipo de violencias. Eso. Y toda esta información la vamos a poder encontrar en la página del Consejo. Sí, o más bien ahí invitar a Flaxo, invitar también aquí a Radio Flaxo para que podamos tener como esa apertura de poder también transmitir la información. O sea, cuando tengamos esta información, pues poder tener un espacio, decirle a la ciudadanía de qué es
y bueno, nosotros replicar desde todas las, o sea, todos los espacios son importantes para que las mujeres sepan que esta ley es para es ellas. su herramienta. Ajá, es la por herramienta. supuesto. Entonces vamos a estar súper pendientes de su invitación a Chévere. abrir aquí el espacio de difusión, porque sí es bastante importante también transversalizar la información, hacerla de pública y en un lenguaje mucho más comprensible, ¿no? Sí. Y para que realmente sea útil tener una herramienta de este tipo, sí, ¿no? Que tenga trascendencia civil. Pues bueno, Paula, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Flaxo Radio. Seguimos pendientes de lo que estén haciendo en el Consejo y bueno, te agradezco nuevamente. Muchísimas gracias, Karen. Bueno, pues con esto finalicemos Estereotipas. Yo soy Karen Garita y nos vemos la siguiente semana con un programa que va a estar conducido por Cristina Vega sobre las Minervas, porque tenemos una serie de programas que también te invito a ver, que se llama Feminismos Ahora. Entonces estamos haciendo una serie de programas con activistas de diferentes partes de Latinoamérica para también hacer algunas conexiones para saber qué más están haciendo las feministas en Latinoamérica. Entonces estén muy pendientes de la próxima semana para escuchar qué pasó con las Minervas desde Uruguay. Hasta luego. Queremos hacer un llamado a nivel de sociedad para decirles es hora también de que como sociedad nos posicionemos frente a lo que estamos viviendo. El género y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias. Quien da palabra, al menos en su momento, a las mujeres es Freud. Hoy por hoy tenemos a unos colectivos y a unas agrupaciones LGBT no muy sensibilizadas con el tema de las mujeres.